Con gases lacrimógenos y batallones de policías, migrantes venezolanos ven interrumpida su marcha rumbo a Estados Unidos. Medidas de emergencia para bajar los precios de la gasolina. El gobierno del presidente Joe Biden anuncia la liberación de la reserva de petróleo. La polémica y controversial muerte de un joven latino. Su familia asegura que la policía usó fuerza excesiva. Pero ¿cómo es que han respuesto las autoridades? Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la situación de cientos de migrantes en la frontera con Guatemala. Nuevamente las fuerzas del orden se vieron obligados a usar gases lacrimógenos para impedirles su paso. Nuestro corresponsal José Flores nos tiene las imágenes de lo sucedido en las últimas horas. Con gases lacrimógenos y gas pimienta, detuvo la policía y el ejército de Guatemala a cientos de migrantes venezolanos y algunos de Centroamérica que intentaron nuevamente pasar por este país para poder llegar a México y luego a Estados Unidos, lo que ha generado una enorme crisis migratoria. No estamos faltándole el respeto, ni tampoco estamos haciendo delinquir, ni nada. Solamente queremos que, por favor, aunque sea, nos apoyen en el sentido de que nos dejen pasar libremente. No estamos haciendo nada malo. Los migrantes ingresaron de forma irregular al país y luego de que los soldados y policías les pidieron que retornaran a Honduras, los indocumentados se negaron a hacerlo, lo que obligó a las autoridades a detenerlos a la fuerza tras originarse un enfrentamiento verbal y físico. O los oficiales de policía en cada alcabala nos quitan plata, mucha plata que a veces ni siquiera tenemos. Si no le damos la plata, nos sacan del bus, nos regresan otra vez para la frontera. Algunos migrantes, como el venezolano Carlos, han decidido regresar a su país debido a la negativa de Guatemala y Estados Unidos de dejarlos entrar. Al momento de que ya decretaron de que no se podía entrar a la frontera de Estados Unidos ni a México, tomamos esta decisión porque ya no podemos estar por aquí, obviamente. Los migrantes, especialmente los de Venezuela, no piensan regresar a su país, por lo que están dispuestos a enfrentarse con la policía las veces que sea necesario hasta conseguir el objetivo de pasar a México y luego llegar a Estados Unidos. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. La situación tampoco es buena para los venezolanos que fueron regresados de Estados Unidos a México. En Ciudad Juárez, Chihuahua, no tienen dónde quedarse y varios grupos se encuentran prácticamente en la desesperación y viviendo en las calles. Salvador Gómez con la siguiente historia. Después de que fueran deportados a México por la frontera El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua, cientos de venezolanos se encuentran viviendo en la calle. Fueron retornados ante las nuevas medidas aplicadas por el gobierno del presidente Biden para migrantes de esta nacionalidad. O si no nos van a dejar entrar al país vecino, por lo menos que hagan un convenio aunque sea y nos regresen a nuestro país aunque sea, porque ¿qué más vamos a hacer? Si no nos quieren allá. Las temperaturas comenzaron a descender y no están acostumbrados al frío. Los albergues en Ciudad Juárez están saturados desde antes de que Estados Unidos realizara las deportaciones masivas de los venezolanos. Debajo de las cobijas solo queda esperar el apoyo de los ciudadanos que se solidarizan. Muchos no cuentan con recursos para pagar un modesto hotel o un pasaje para regresar a su país. Hay niños que están pasando frío, no han comido bien, no recibimos ningún tipo de ayuda, pero tampoco queremos ningún tipo de ayuda. Simplemente lo que queremos es que nos dejen ingresar al otro lado de la frontera. En una hoja entregada por las autoridades norteamericanas, se especifica que no califican para el asilo político porque entraron de manera irregular y no por un puerto fronterizo, terrestre, aéreo o marítimo. Me procesaron, me pusieron unas manillas, después que ya me tenían adentro. Ya después vienen y me dicen que no. Mientras pasan los días, el número de venezolanos expulsados por esta frontera se incrementa. Al mismo tiempo, otros grupos de migrantes cruzan la frontera sin saber que en horas podrían ser regresados a la frontera mexicana. Toca esperar respuesta del gobierno del presidente Joe Biden. Las autoridades locales ya analizan la posibilidad de habilitar un nuevo albergue para estas personas que están viviendo en las calles, ya que el número de migrantes que están siendo deportados por esta frontera va en aumento. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. El presidente Joe Biden y el presidente mexicano López Obrador sostuvieron una conversación el día de hoy
Informaron que tocaron temas sobre migración, fentanilo, seguridad y cooperación. También dieron a conocer que el mandatario estadounidense confirmó que sí habrá de participar en la próxima cumbre de los países de América del Norte, que habrá de llevarse a cabo en territorio mexicano. Faltan 3 semanas para las elecciones intermedias y la carrera por ganar el Senado está cada vez más reñida. Dayanis López nos dice cuáles son los estados clave que podrían cambiar el rumbo político del país. Muy buenas noches, José, y en estas elecciones cruciales están en juego 35 escaños del Senado. Y las encuestas señalan que en estados claves e indecisos como Georgia, Carolina del Norte, Nevada o Arizona, ambos partidos tienen una oportunidad de tomar el control del Congreso. Este 8 de noviembre se proyecta que los republicanos conserven sus banquillos en estados conservadores como Alabama e Idaho, mientras que los candidatos demócratas se mantendrán en estados liberales como California y Nueva York. Tenemos 50 estados. Cada estado tiene 2 senadores sin importar el tamaño del estado, sin importar la cantidad de habitantes que tenga cada estado. Por el momento, los demócratas tienen la mayoría en el Senado y con la vicepresidenta Kamala Harris con el voto de desempate. Por lo que para obtener el control de la mayoría de la Cámara Alta del Congreso, el Partido Republicano necesita agregar solo un escaño. El presidente Biden puede llegar a ser un problema aún más grande del que tuvo estos últimos 2 años porque es muy difícil que pueda llegar a pasar alguna ley, porque si bien se pueden aprobar en la Cámara de Representantes, asumiendo que los demócratas mantengan la mayoría en esa Cámara, que es dudoso eso hoy día, se le va a hacer muy difícil gobernar al presidente. Además de legislar, el Senado, junto con la Cámara de Representantes, es responsable de confirmar a los jueces federales, funcionarios del gabinete y embajadores, así como ratificar los tratados y otras leyes. Por lo que la táctica para que los republicanos puedan obtener ese control es cambiar los escaños en estados donde el voto es indeciso, como en Georgia, Arizona, Pensilvania, entre otros más. Esto puede llegar a ser o que los demócratas mantengan lo que tienen o llegar a perder. También está el caso de Raphael Warnock en Georgia, que hace 2 años eran 2 asientos para los republicanos y ahora son 2 asientos demócratas. Mientras tanto, el Partido Demócrata también espera aumentar su mayoría para no depender de los 2 miembros más conservadores que tiene, Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona, que a menudo desafían la agenda del presidente Joe Biden. En este momento están tan cerca que los republicanos por un pelito se ven más arriba que los demócratas. Todo depende de quién salga a votar y quién se queda en casa con las manos paradas. Y para estas reñidas contiendas, las encuestas apuntan a que el Senado podría mantenerse bajo el dominio demócrata. Sin embargo, todo dependerá de los votantes que salgan a las urnas este 8 de noviembre. José. Gracias, Dayanis. En otra información, el presidente Joe Biden anunció que nuevamente abrirá las reservas de petróleo del país. Liberará 15 millones de barriles en el mes de diciembre con el propósito único de bajar los precios de la gasolina. Esta medida estratégica es para responder a las presiones que se generaron después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la llamada OPEP, anunciara que recortará la producción del crudo a pocas semanas de las elecciones intermedias. En el estado de California, por fin se hizo justicia para una joven universitaria que fue asesinada en 1996. Un jurado encontró culpable hoy a Paul Flores de matar a Kristen Smart, quien tenía 19 años, al intentar violarla en el dormitorio de Cal Poly en San Luis Obispo, donde estudiaban. Rubén Flores, padre del asesino, fue encontrado inocente, aunque se cree que lo ayudó a esconder el cuerpo que aún no ha sido encontrado. Flores, que tiene 45 años, será sentenciado el próximo 9 de diciembre. Y un trágico y horrendo final tuvo la búsqueda de 4 amigos de los que no se supo nada durante varios días. Esto después de que salieron a dar un paseo en bicicleta. María Teresa Sarabia nos informa. Un hombre fue arrestado con relación al asesinato de 4 hombres que estaban reportados como desaparecidos desde la semana pasada y cuyos cuerpos desmembrados fueron encontrados flotando en un río de Oklahoma, a donde fueron lanzados luego de ser ultimados a balazos. Joseph Lloyd Kennedy, de 67 años y a quien las autoridades consideran como persona de interés, fue detenido en Daytona Beach, Florida, y está acusado de robo de vehículo. Por el momento se encuentra en la cárcel del condado Volusia sin derecho a fianza. Los occisos fueron identificados como los hermanos Mark y Billy Chastain, de 32 y 30 años, Mike Sparks, de 32, y Alex Stevens, de 29 años.
Todos eran amigos cercanos y la última vez que se les vio con vida fue el domingo 9 de octubre cuando todos se fueron en bicicleta de la casa de Billy Chastain en Okmulgee. Según información que recibió la policía de esa ciudad, al parecer las víctimas planeaban cometer algún tipo de crimen, pero se desconoce qué estaban planeando hacer o dónde planeaban hacerlo. Detectives investigaron un depósito de chatarra cercano a la escena y descubrieron evidencia de que algo violento ocurrió en una vivienda adyacente porque había huellas de sangre. Precisamente el propietario del lugar es el ahora detenido, quien al ser interrogado el día del macabro hallazgo, negó conocer a los hombres y no se encontró nada que indicara que así era. Pero el pasado sábado, cuando los agentes intentaron hablar con él de nuevo, había desaparecido. Las familias de los fallecidos están devastadas, no solo tras enterarse de que sus seres queridos fueron asesinados, sino porque fueron desmembrados y tirados en una parte poco profunda del río Deep Fork, donde un hombre que pasaba vio algo raro y alertó a la policía. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial y regresamos con más noticias a cierre de edición. Joven latino muere a manos de la policía. La explicación de la propia policía no es suficiente para sus familiares. Aumenta el número de muertos causado por inundaciones. La lluvia no deja de caer en un país sudamericano. En Los Ángeles, California, la muerte de un joven latino vuelve a poner en entredicho la capacitación que reciben los policías. Los familiares de la víctima exigen una investigación, pero los agentes del orden sostienen que las acciones fueron justificadas. Claudia Cisneros con los detalles. Este es el momento en que Margarito López, de 22 años, cae acribillado de 3 balazos en la puerta de su casa en Los Ángeles en diciembre pasado. Minutos antes, su hermana había llamado a la policía de Newton pidiendo ayuda, pues su hermano, al parecer, pretendía suicidarse. Cuando la policía llega, durante varios minutos intenta disuadir a Margarito de hacerse daño y le pide repetidamente tirar el arma. Minutos más tarde, Margarito se desangra al pie de las escaleras. Hoy su familia anunció que ha entablado una demanda civil contra la ciudad de Los Ángeles por muerte sin justificación y violación de sus derechos civiles. Se llamó a la policía para que lo ayudara a él, no para que lo matara. Su padre aún no puede hablar de él en pasado. Resalta que no tenía ningún antecedente de violencia o criminal. Margarito López Jr. es un joven, es un niño alegre, contento, no tiene ni un mal récord, no tiene ni una vida de que él es violento. Los abogados aseguran que la policía cometió un error garrafal. La policía de Los Ángeles tiene un equipo que se llama Mental Evaluation Unit. Jamás le llamaron a ese equipo. La familia llamó porque él posiblemente se quería cometer un suicidio, pero no, mandaron 10, 20, 30 oficiales armados hasta los dientes. La policía publicó un video en el que presenta el machete que cargaba Margarito, así como una narración de los hechos que resalta que Margarito avanzó hacia los policías antes de que le disparen. Los abogados aseguran que el video es propaganda. My opinion, a cold-blooded murder of this young man by these officers because he was never an imminent threat. Look at that video very closely. He's going this way when they start blasting him to Kingdom Come. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. En otra información, en Venezuela, la crítica situación por las inundaciones se empeora y ya cobraron la vida de 3 personas en Maracay. Las intensas lluvias de las últimas semanas causaron que se desbordara una quebrada. Un río de lodo bajó de la montaña y la corriente arrasó piedras, árboles y vehículos. En algunas zonas el agua lodosa llegó hasta el techo de varias casas. Mientras tanto, en Perú, 15 vicuñas murieron a causa de devastadores incendios forestales. Los animales fueron captados escapando de las llamas de la reserva Pumahuasi. Las autoridades informaron que unas 50 vicuñas sufrieron graves quemaduras y que actualmente hay 333 incendios que han destruido hasta un 90% de la flora y fauna de esa zona. Al regresar de la pausa, tenemos más información. Abre sus puertas un enorme centro de bienvenida a solicitantes de asilo solos. Una avioneta se desploma sobre el estacionamiento de una agencia de autos. Hay muertos. Al regresar, imágenes y detalles.
Ya está casi listo un nuevo y enorme albergue en Nueva York con estructuras tipo carpas para recibir temporalmente a cientos de migrantes solicitantes de asilo que llegan a esa ciudad solos. Ángela González está en la Gran Manzana con todos los detalles. Ya está listo el primer megacentro humanitario de bienvenida a inmigrantes en Randall Island. Allí se ofrecerá agua y comidas, zonas de reposo con televisores, áreas de lavandería, teléfonos con acceso a llamadas internacionales e incluso juegos para distraerlos, además de camas para ubicar por corto tiempo a hombres solos en busca de asilo. Él dice, luego de un largo camino, su vestimenta probablemente esté sucia y no se hayan podido duchar por largo tiempo, y ese no es el estado mental correcto para poder determinar dónde quieren pasar los próximos años de su vida. Autobuses desde y hacia la ciudad estarán circulando para transportar a los inmigrantes en esta remota área mientras las autoridades encuentran locaciones con más permanencia para poderlos trasladar. Él dice, este es un momento histórico, no hemos visto algo así en la ciudad de Nueva York durante casi un siglo, pero lo más importante es que seguirán viendo este tipo de bienvenida que esperamos ocurra también en el resto del país. Este es el primer centro de esta índole que se construye en la ciudad con esta capacidad, luego de varias críticas por la zona en donde se encuentran ubicados y por llevar a inmigrantes a vivir bajo carpas ahora que llega el frío. Aunque inicialmente recibirán a 500 individuos solicitantes de asilo, la ciudad ya anunció que muy pronto doblarán la capacidad para poder atender a 1,000 personas en el centro humanitario de Randall Island. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En otras noticias, 2 hombres perdieron la vida en Ohio cuando la avioneta en la cual viajaban se desplomó en el estacionamiento de una agencia de autos. Vean las imágenes. El accidente sucedió poco después de las 7 de la mañana del día de hoy. Las víctimas fueron el piloto y su acompañante de 45 y 49 años respectivamente, pero la policía no dio a conocer quién piloteaba el aparato, que aparentemente había despegado apenas unos 30 minutos antes del accidente. En Colombia dan los últimos detalles para celebrar a todo ritmo un tradicional festival de salsa en el que actuarán cientos de artistas y bailarines de concursantes. Carolina Gómez nos tiene la información desde Bogotá. Dicen los caleños que antes de caminar, ellos ya saben bailar. No es gratis que su ciudad se haya denominado la capital mundial de la salsa y que todo nacido en Cali lleve en sus venas el ADN que palpita al ritmo de los timbales, las congas y la clave de ese compás cadencioso que les roba la voluntad y que los hace mover casi sin tocar el piso de una manera sobrenatural. Los espectaculares trajes de luces volvieron a tomar vida junto a sus talentosos dueños de las más de 150 escuelas de salsa de la ciudad para honrar este ritmo que ha permeado su gente hasta los huesos y que, según la ONU, hace parte indeleble del sello de su cultura. Celebramos que la salsa ha sido declarada como patrimonio inmaterial de nuestra nación. Es un reconocimiento a todos los actores de la salsa, a todas las personas que han trabajado durante años para consolidar a Santiago de Cali como la capital mundial de la salsa. Su máxima representación será el Festival Mundial que se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre en Cali, con 23 países invitados, 13 orquestas en vivo y más de 4.000 artistas en tarima, además de los concursantes que se quieran declarar como los reyes de este género. Uno de mis primeros sueños fue tener nombre como bailarina en Cali y el festival fue el que escogí yo como la gran oportunidad para darme a conocer como bailarina y ser un ejemplo a seguir para muchas niñas. Ahora si está pensando qué hacer en familia, la capital del Valle del Cauca lo espera para que se una a los más de 300.000 visitantes que se cree estarán en Cali para el festival. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Sí, con nosotros regresamos con más información. La desesperada pelea de un montañista salió a escalar una montaña y al final tuvo que enfrentarse, ya lo ve, y salvar su vida. Un hombre vivió un escalofriante encuentro con un oso salvaje en una montaña. Esto ocurrió en Japón. Todo quedó captado en cámara.
El enorme animal apareció de pronto y el hombre no tuvo más remedio que defenderse. Comenzó a tirarle patadas y a gritar con fuerza y logró hacerlo escapar. El estremecedor video fue compartido en redes sociales, se ha viralizado con más de 1,5 millones de vistas. Y un perro que es la mascota oficial de un batallón de la policía en Brasil está convertido en una estrella de las redes sociales. Ahí lo tienen, él es el Cabo Oliveira, bien equipado con sus lentes, su chaleco y hasta su pistola. El oficial Cristiano Oliveira lo rescató en el año 2019 al encontrarlo hambriento y herido en Río de Janeiro. Ahora la gente tiene que pasar tiempo contestando los mensajes de los fans del Cabo Oliveira en las redes sociales. Se hizo famoso. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.